Nacho, esta mañana estaba escuchando un audio de Ancho Pérez, que estaba escuchándome el libro nuevo, y decía una cosa que me ha hecho reflexionar con la conversación que queremos tener hoy, ¿no? Y decía que el único momento que tenemos es el presente. Vivir en el pasado es nostálgico y no sirve para nada, y vivir en el futuro pues es una hipótesis, ¿no? Pero realmente no estamos, bueno, estamos en el presente porque es lo que tenemos, pero no estamos conectados con el presente, ¿no? Y entonces aquí ya te meto yo a ti. Nacho, bueno, yo soy May Morón, coach nutricional, y Nacho es mi profe de mindfulness con el que tengo un rollo buenísimo, ya veis. Entonces me gustaría, en el tema de mis sesiones de coaching, me encuentro con muchísimas, sobre todo chicas, de una media con cargas familiares. Me refiero, pueden ser los padres, pueden ser los suegros, pueden ser los niños, el trabajo, la casa. Están como muy agobiadas porque realmente su vida es todo como para los demás, y claro, cuando ellas se dejan en un quinto, sexto, séptimo lugar, y su vía de escape pues muchas veces pues la comida, podemos llevarlo al tabaco, o los fines de semana, es decir, ese desfogue, ¿no? Entonces sí te quería pedir, para que ayudemos a todo ese público que yo tengo y a todas las personas que nos vayan a ver, cómo podemos darle algunas pautas, algunos consejillos, algunos tips que le hagan llevar su vida un poco más conectada, que se prioricen ella, el estar más en el presente, el no vivir ni en el pasado ni en ese futuro que todavía no es. No sé, ¿cómo podemos darle alguna ayudita a este? Bueno, hay una idea de fondo que es que además la que comentaste al principio, la que estaba escuchando esta mañana, la que estaba leyendo. El que de alguna manera vivimos haciendo esos viajes en el tiempo. Es decir, nuestra mente nos lleva a lo que va a ocurrir, a lo que no hemos hecho cuando ha ocurrido. A veces lo pasamos mal 3 veces. Es decir, hoy empiezo a preocuparme por lo que va a pasar, y ya hasta que llega, hasta el día 30, lo estoy pasando mal. Cuando llega el día 30, si es que ocurre, porque la mayoría de las veces no ocurre eso que temo, pero si ocurriera, vuelvo a pasarlo mal por segunda vez. Y ahora hacemos un tercer viaje en el tiempo, que son los famosos easy. Nos volvemos al pasado y empezamos a hacer una especie de relato de todo lo que no hemos hecho. Y si hubiera hecho esto, y si no hubiera venido, y volvemos a pasarlo mal 3 veces. Y efectivamente al final estamos intensificando mucho nuestro nivel de sufrimiento, el pasarlo mal. Claro, cuando yo lo paso mal, cuando la vida lo que me da me hace sentir mal, de alguna manera yo busco recursos que me hagan sentir bien. Me decías antes la alimentación suele ser uno de esos recursos. Hacemos cosas, ¿vale?, por simplificar mucho la expresión, que nos hacen sentir bien. La alimentación puede ser uno de ellos. Entonces, es muy típico el que tú te encuentres mal y de alguna manera relacionándote con un determinado alimento, eso como que te reconforte. Pero nuestra mente es muy cortoplacista. Nuestra mente busca recompensas inmediatas que me hagan sentir bien ahora, ¿vale? Pero que luego quizás ese sentirme bien no compensa el sentirme mal posterior, ¿no? Remordimiento, sí, la culpa, etcétera. Eso por un lado. Cuestiones que me hacen sufrir, precisamente, también nuestro impulso a estar muy pendiente de los demás. Vivimos pendientes de nuestro entorno y nosotros nos vamos dejando para el último de la fila, ¿vale? Entonces, fíjate, intentamos que a nuestro entorno le vaya bien para nosotros sentirnos bien, ¿vale? Intentamos que no ocurra eso que me está haciendo sentir mal ahora, precisamente para sentirme bien. Entonces, ¿y si consiguiéramos parar, ¿no?, y dijéramos, bueno, ¿y qué puedo hacer yo ahora para sentirme bien? Pero siendo consciente de quién toma las decisiones, si las tomo yo conscientemente o es mi inconsciente, es mi otro Nacho el que toma las decisiones por mí, ¿no? Entonces, cuando hablamos de mindfulness, cuando hablamos de muchas otras prácticas que lo que nos permiten es elevar nuestro nivel de conciencia, realmente lo que estamos consiguiendo es acercarnos a darnos cuenta de lo que ocurre. Es decir, nosotros vivimos, podríamos decir, en base a una serie de interpretaciones que nuestro cerebro, como máquina de supervivencia que es, sí, va haciendo. Es decir, nuestro cerebro, a través de nuestros órganos sensoriales, pues va percibiendo determinados estímulos. Esos estímulos
los convierte en conclusiones, saca conclusiones, podríamos decir, y genera una serie de impulsos, básicamente los de la lucha o los de la huida, para afrontar esas posibles dificultades. Entonces, siguiendo esa lógica, podemos decir que todo lo que hacemos, lo hacemos o obedece a un impulso generado por la interpretación de unos determinados estímulos. El comer, por ejemplo, el comer puede ser una de esas inercias. El hambre puede ser lo que genere ese impulso a comer. Pero ¿qué es lo que genera el hambre? ¿Qué estímulos son los que generan el hambre? Entonces, si yo vivo de una manera inconsciente, que es como habitualmente vivimos, porque nuestro inconsciente es el que regula nuestro comportamiento, ¿no? Yo no me di cuenta de todo ese proceso, yo solamente me quedo con la sensación de hambre. ¿Y qué es lo que intento? Satisfacerla. ¿Pero por qué tengo hambre? Si yo consiguiera congelar esa escena y darme cuenta de toda la secuencia, pues me podría dar cuenta, repito, de que hay una serie de estímulos, pues por ejemplo, la sensación del estómago, tengo el estómago vacío, retortijones, ¿no? Que son los que mi cerebro interpreta como que tiene hambre y a mí me generan un impulso, el de comer. Entonces voy y como para satisfacer mi hambre, mi necesidad. Desde ese punto de vista tiene mucha lógica, pero ¿son los mismos estímulos los que generan siempre ese impulso? Pues quizá no. A veces el cuerpo no me pide cualquier alimento, sino un alimento muy específico, ¿no? Es decir, en ocasiones, no sé, a lo mejor está regulado, tiene frío y lo que el cuerpo te pide, además utilizamos esa expresión, lo que el cuerpo me pide es algo calentito, ¿no? O al revés, tienes calor y el cuerpo me pide una ensalada o algo fresquito. Es decir, ya no quiero cualquier tipo de alimento. Es como si fueran las células de mi cuerpo, por metaforizarlo, ¿no? Las que están diciéndome qué debo de comer. O un día de fiesta, que llegas tarde, un día de feria, y el cuerpo lo que te pide es un caldito, ¿no? Un caldito, porque eso te reconforta, te hace sentir bien. Entonces, fíjate, ahí ya hay un nivel de sutileza muy interesante. El cuerpo, es decir, no es solamente el estómago el que mi cerebro, digamos, al que mi cerebro está prestando la atención y me pide un alimento, sino que está mi cerebro, por decirlo de alguna manera, escuchando a todo mi cuerpo. Las células de mi cuerpo me están pidiendo en este momento algo calentito, no algo fresquito, ¿vale? Entonces, desde ese punto de vista es muy interesante. Y tú usas mucho la palabra, que a mí me encanta también, parar, que yo creo que es fundamental, pero como no paramos, ¿cómo podemos parar y darnos cuenta de que no estamos parando? Porque al final dices tú, vale, qué guay todo, pero cuando me he dado cuenta ya me lo he comido, o cuando me he dado cuenta ya me lo he fumado, o cuando me he dado cuenta ya... Entonces, ¿cómo nos damos cuenta? Que la palabra además es darse cuenta, no es parar. ¿Cuándo paramos y cómo nos damos cuenta, o cómo podemos llegar a ese momento, a ese estado que tú dices de paro y tengo esos microsegundos para tomar una decisión? Porque al final que la decisión la toma nuestro subconsciente, entonces no tenemos ese momento, ¿no? O esos segundos que podíamos haber dicho, vale, puedo tirar por aquí y comérmelo, o no me lo puedo comer, o me lo puedo comer pero con conciencia y no me como el paquete de galletas, me como una, ¿no? Es decir... ¿El cómo parar? Esa es la gran pregunta. Porque es otra cosa, cuando empezamos... Claro, mira, a mí me gusta utilizar mucho metáforas y demás porque no sé entenderlo. Tú haces bastante deporte, entonces tú estás en forma, pues es como si yo te dijera, Mike, ¿qué puedo hacer hoy para estar en forma? Tú me dirías, yo no estoy en forma, nada en forma, ¿no? Porque yo no hago deporte y demás. Y yo te diría, Mike, ¿hoy qué puedo hacer para estar en forma? Claro, yo te diría, pues empieza a entrenar. Pues empieza a entrenar. Y poquito a poco. Esa es la clave. Jugamos con una ventaja. Mindfulness y otro tipo de prácticas se apoyan mucho en el concepto de la neuroplasticidad. Esa palabra tan extraña lo que viene a decirnos es que somos capaces de, y ese es el entrenamiento, a base de repetir conscientemente determinadas tareas, somos capaces de casi automatizarlas. Entonces, es posible que yo no sepa parar, ¿no? Pues si yo empiezo a entrenar ese parar, llega un momento en que lo voy automatizando. Es como conducir. Yo cuando aprendí a conducir, pues tenía muchos problemas para aparcar, ¿vale? Se me daba muy mal aparcar. Y entonces hubo un amigo que me enseñó un truco. Me dijo, eso está chupado. Dice, te lo resumo, dice, tú ponte al lado del coche,
coche en paralelo. Es decir, intenta que haya evidentemente un hueco en el que te quepa el coche, ¿no? Y ahora te pones en paralelo. Dice, tú te olvidas, ¿no? Te olvidas de todo, del otro coche, del hueco y demás. Tú simplemente céntrate en que tu volante esté alineado, paralelo con el otro volante. Giras el volante entero hasta que escuche clon hacia el coche y empiezas a dar marcha atrás, ¿vale? Dice, tú olvídate de todo, simplemente céntrate en el espejo retrovisor. Cuando el reflejo del coche de atrás llegue hasta la mitad, más o menos, para. Pero olvídate de todo lo demás. Y ahora gira el volante entero hacia afuera hasta que escuche clon y sigue. Dice, el coche aparca perfectamente. Lo hice, y digo, nene, impresionante. A la primera, claro, tardé 2 o 3 minutos en hacerlo. Entonces yo aparqué muy conscientemente, repetía y solucioné ese problema. Pero claro, yo tardaba 2 o 3 minutos en hacerlo. A base de repetirlo, a base de repetir ese movimiento consciente, hoy como aparco, o como cambio de marcha, o como hago todo, ¿no? Lo conviertes en algo automático, ¿no? Entonces, eso es la neuroplasticidad, por resumir mucho. Podemos generar nuevos procesos automáticos a base de repetirlos conscientemente en muchas ocasiones. Tocar la guitarra, dibujar, bailar, etcétera, etcétera, etcétera. Un arte marcial. Entonces, podemos aprender a parar. Pero claro, es utilizar determinados recursos que nos lleven a parar. Si volvemos al ámbito de la alimentación, pues un recurso muy simple, que al principio haremos de manera más forzada, es simplemente quizá, imagínate, tengo hambre y me voy al frigorífico. Pues cuando llego al frigorífico, cuando abro el frigorífico, a lo mejor podría simplemente pararme y respirar una vez, simplemente es como hacerme consciente de algo en concreto. Yo respiro y a lo mejor me digo, vale, tengo hambre, pero ¿qué parte de mí tiene hambre? Porque claro, a lo mejor no es el estómago el que tiene hambre, a lo mejor no es mi cuerpo el que tiene hambre, y si son mis ojos los que tienen hambre, y si el estímulo que está generando ese impulso a comer es un estímulo de tipo visual. Tú ves un anuncio de la última marca de helados, de chocolate y demás, y te apetece el helado. Un helado. Pero ahí no hay ni olor, lo estás viendo en la televisión o en una valla publicitaria, no hay ni olor, no hay textura, no hay nada, es un simple estímulo visual. Pero tu cerebro le presta mucha atención a eso que se ha generado, a ese deseo, y intentas sacar, y te entra hambre. Pero tu estómago igual está hasta saciado, tu estómago no te está diciendo que vayas a por ese lado. Otras veces es un sonido, ¿no? El otro día estaba en casa y mi hijo, yo estaba en mi habitación, en la planta de arriba, pero aún así empecé a escuchar cómo mi hijo había puesto palomitas en el microondas y empezó el pop, 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 pop. Y yo cuando me di cuenta me estaba levantando a por palomitas. Es decir, el sonido, el estímulo auditivo, estaba haciendo que en mi cuerpo apareciera ese impulso, ¿vale? Pero yo realmente ni estaba oliéndolas todavía, ni las estaba viendo, ni tenía hambre. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando yo antes te decía, tú haces mucho deporte, al final estás en forma todo el día. ¿Para qué te sirve estar en forma todo el día? No solamente para llevar bien la hora del gimnasio o la hora de salir a correr, sino para que durante todo el día lo relacionado con la actividad física lo realices de una forma más eficiente. Cuando tú cultivas la conciencia continuamente, pues en ese momento en el que te da ese achuchón de palomita, pues tú eres capaz de darte cuenta y te das cuenta que tu estómago te está diciendo, por favor, no, porque a lo mejor me he dado hace poco. Que es tu oído el que te está diciendo palomita, palomita. Y eres capaz en ese momento de ponerlo todo en un contexto, equilibrarlo y que se deshaga ese impulso a ir a por palomita. Se podría decir también entonces que los sentidos nos engañan mucho, ¿no? Porque puede ser el olor, puede ser la vista. La vista, el olfato. O el tocar y decir, hoy que... El tacto, un bollo calentito, ¿no? Sí, tú tocas el pan, estás comprando pan calentito, blandito, y dices, me voy a pegar un bocado. Y a lo mejor no tiene hambre, ¿no? Pero ¿cuál es el impulso? El de darle el bocado. ¿Por qué? Porque hay un estímulo calentito, blandito, que te lleva. O eso, el olfato, ¿no? Lo de las palomitas es un recurso muy habitual. Llegas al cine recién cenado, tu estómago ya no quiere más. Pero es el olor, hueles a palomita, quiero palomita. Si consigues parar en ese instante y simplemente darte cuenta de qué estímulo es el que está generando ese impulso, podrías preguntarte, decirle, vale, ya sé que mi olfato quiere, mi nariz quiere comer, pero ¿y mi estómago qué dice? Entonces, si mira tu estómago, a lo mejor ves a tu estómago y te estás diciendo, no. Y a lo mejor eres capaz de parar. ¿Cómo paras? Pues utilizando ese tipo de recursos. Por ejemplo, simplemente pararte cuando sientas el hambre. Pararte, respirar una simple vez, una sola vez y preguntarte, vale, tengo hambre, pero ¿qué parte de mí tiene hambre? Otras veces es nuestra mente la que nos dice que comamos.
no sé... Por la hora, por ejemplo, ¿no? Por la hora, son las 2, ya debería de comer. No tengo hambre, pero es la hora de comer. Otra vez, tengo una reunión por la mañana y a lo mejor todavía no tengo hambre, dices, pero voy a desayunar bien porque la reunión es potente. O no sé cuándo había terminado o cualquier cosa. O te han invitado a comer, ¿cómo te va a dejar el plato? O te has ido a comer en un menú, A lo mejor con el primer plato tú ya estás saciada, pero ¿cómo lo te vas a dejar? Ya lo he pagado. Entonces fíjate, ¿no? Es nuestra mente la que nos está diciendo, come. Entonces, ¿cuál es el estímulo que está generando ese impulso? Y luego hay otro tipo de hambre que es bastante más frecuente y bastante difícil de darnos cuenta, que es la que está relacionada con nuestras emociones, Si yo me siento triste, si yo estoy enfadado, si yo me siento mal. O incluso bien. Sí, también lo puedes alegrar, celebrarlo con la comida. Y la comida me hace sentir bien, pues es como una forma de compensar. Si tú hicieras una observación, o sea, si cualquiera de nosotros hiciera esa observación de manera continua y dijera, ¿cómo me encuentro yo emocionalmente cada vez que me voy a media mañana al frigorífico o a media tarde al frigorífico? ¿Vale? A lo mejor no llevaríamos sorpresa, porque a lo mejor diremos, pues fíjate, cada vez que tomo chocolate, ¿no? Resulta que estoy enfadado. A lo mejor lo que ha ocurrido en mi vida en ese momento me ha hecho enfadar, me ha hecho sentir mal. ¿Cómo lo compenso? Pues con algo que me hace sentir bien. ¿El qué? El chocolate. Que no está mal. La historia es centrarme en esos impulsos, en esa satisfacción, porque es como si pudiéramos negociar. A ver, yo no tengo hambre, mi estómago no quiere chocolate, pero de alguna manera, vamos a decir, mi corazón quiere chocolate, me hace sentir bien. Mi vista quiere chocolate, porque está viendo el chocolate. Mi mente a lo mejor me está diciendo, no debería. Bueno, pues, ¿y si lo negocias? Eso es interesante porque es posible que a veces le pegues un bocado al chocolate, le pegues un bocado al pastel, pero ahí se queda la cosa, no te tomas el pastel entero, no te comes o la tableta entera, ¿no? Porque con ese poquito tú has conseguido sentirte un poquito mejor, ¿vale? Es como si tú fueras capaz de observar tu nivel de satisfacción, de sentirte bien. Oye, pues yo me encuentro algo mejor. He saciado todas esas hambres que me estaban pidiendo, ¿no? El olfato, a todas le he dado un poquito y se ha saciado. Y no me he pasado porque mi estómago me estaba diciendo, más no, por favor. Y entonces lo compensa. Pero es interesante también, sobre todo, ya en la negociación, claro, cuando tú negocias porque estás consciente. Claro. Y estás conectado con la mente, estás conectado con las emociones, estás conectado contigo mismo, entonces es más fácil tomar una decisión. Si el problema yo creo que es ese, que muchas veces las decisiones se toman antes que nosotros podamos tomarlas, porque las toma nuestro subconsciente, ¿no? Efectivamente. Y es como si nosotros fuéramos los conductores, ¿no? Te imaginas, te decía antes, hambre auditiva, fíjate, hambre olfativa, visual, de estómago, celular, mental, la emocional, ¿no? De la emocional, la que relaciona con el tacto, la relaciona con el sonido, ¿no? Es decir, 9, 10, multitud de tipos de hambre, ¿no? En Mindfulness están muy tipificados los 9 tipos de hambre básicos, digamos, que engloban luego a otros, pero es como si yo fuera en un autobús con 9 niños que me van gritando cada uno un destino diferente. ¿A cuál le hago caso? Entonces la idea es como darme cuenta de que cada uno me está diciendo que vaya a un sitio diferente y yo pueda parar y yo, adulto, consciente, tomar una decisión. Vale, este lleva un poquito de razón, este también, este no lleva razón. Y es como negociarlo. Y bueno, y todo al final, todos estamos a gusto. Pero no hay ninguno que sufre más, no hay ninguno que se sale con la suya, sino que es como intentar encontrar el consenso con esos 9 niños caprichosos que cada uno nos está pidiendo algo distinto. Pero fíjate que hay una cosa también que nos está pasando, que la comida en sí es una de las cosas que más repetimos en el día, cada día, es decir, que es uno de los hábitos, aunque es una necesidad fisiológica, es verdad que es uno de los hábitos que más hacemos y con más frecuencia, ¿no? Entonces, pero también es verdad que yo creo que es uno de los hábitos que también hacemos más desconectados, desgraciadamente, ¿no? O tristemente. Por ejemplo, yo observo mucho y yo me pillo en muchos renuncios, no voy a, ¿sabes? No, claro que sí, también muchas veces, y es que estás con el móvil y te suena un WhatsApp y lo coges, pero estás comiendo, o estás con el teléfono y lo coges, entonces se te olvida y después vuelves otra vez a la comida. O estás viendo la tele o cualquier cosa. Entonces, muchas veces
estamos doblemente desconectados, porque encima es que parece como que nos da cosas comer solo, ¿no? Entonces ahí es todavía más complicado darnos cuenta de esas señales. De hecho, en muchas ocasiones tienes que mirar el café para saber si te lo has terminado o no te lo has terminado, porque estás tomando el café, estás con el móvil, la tele puesta, y si en esos 5 minutos que dura el café decides, claro, es un trabajo ya consciente, forma parte de ese entrenamiento, de esa neuroplasticidad que te decía, y si decides conscientemente dejar el móvil, apagar la tele y simplemente quedarte tú con tu café, pues sería un momento mágico, porque te estarías dando cuenta del sabor, del aroma, de lo que te está nutriendo, si te apetece, si no te apetece, y de alguna manera estamos, y eso es muy importante, estamos desactivando todo ese ruido mental. Durante el café, durante los 5 minutos del café, todos los estímulos que estamos percibiendo, las noticias, lo que leo, etcétera, están generando en nosotros esos viajes en el tiempo. Yo me estoy tomando el café, pero yo ya estoy en la reunión. Sí. Luego estoy en la reunión y a lo mejor estoy pensando, no sé, en qué voy a hacer cuando llegue a casa. Cuando llegue a casa... Sí, el mono saltarín es tremendo. Entonces, ¿y si paro, no? Porque además es muy interesante eso, porque nos permite realizar este entrenamiento que es tan importante de una manera fácil. Me explico. El que hace remo tiene que irse al río a una hora determinada a remar. El que monta en bici tiene que irse a un sitio determinado, una hora determinada a montar en bici. El que quiere entrenar estar en forma a nivel de conciencia, tiene multitud de oportunidades durante las 24 horas para parar, para darte cuenta, cómo te sientes, lo que estás percibiendo, etcétera, etcétera. En muchas ocasiones los alumnos me vienen y dicen, Nacho, yo es que no tengo tiempo para meditar, por ejemplo, ¿no? Yo no tengo tiempo para hacer ningún tipo de ejercicio para... Yo les digo muchas veces, ¿tú comes? Dicen, hombre, claro. Digo, pues, de entrada, si comes tienes tiempo, ¿no? Es que comer, igual, yo eso no te lo discuto. Pero ya que comes, utiliza, si quieres, si puedes, ese recurso, el del momento de la comida, para entrenar tu conciencia. Estás entrenando la conciencia y estás quizás regulando, mejorando tu relación con la alimentación. Desde Mindfulness entendemos la alimentación, lo que como y cómo lo como una especie de vía de desarrollo espiritual. Porque como ritual, ¿no? Como lo que como y de la forma en la que como, por todo lo que llevo dentro. Por todo lo que llevo dentro. Es decir, los impulsos que a mí me hacen luchar con alguien que me dice algo que no me gusta, los impulsos que a mí me llevan a evitar una situación que no me gusta, son los mismos de alguna manera que me llevan a refugiarme en la comida, en la bebida, en el tabaco, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si yo entiendo qué impulsos son los que están haciendo que yo me relacione como me relaciono con la comida, a lo mejor estoy consiguiendo desmontar todo ese tipo de patrones. A lo mejor yo no como porque tengo hambre, sino porque tengo pues una ansiedad determinada por otros temas. Sí. Se trata de ir a la raíz, a la base. Si yo me doy cuenta de qué es lo que me está llevando a comer como, quizá podría centrarme en deshacer ese. Había un testimonio que me gustó mucho en un curso en el que estuve, de una chica que decía que había perdido 14 kilos en un año, simplemente entrenando la conciencia, sin ningún tipo de dieta. Claro, eso asombró mucho, pero ¿y cómo? Dice, pues porque me he dado cuenta que yo comía para estar en paz, para sentirme bien. Entonces, cuando me di cuenta de que yo utilizaba la alimentación como un recurso simplemente no para satisfacer una cuestión fisiológica, sino para satisfacer una cuestión emocional, en sentirme bien, sentirme en paz, empecé a centrarme en mi nivel de satisfacción de paz cuando yo comía, porque me di cuenta que no necesitaba comer tanto para alcanzar esa paz y que además había otro tipo de recursos para yo también sentirme bien. Entonces, me queda la comida, ¿no? Efectivamente, entonces yo me empecé a centrar en qué podría hacer yo en cada momento para sentirme bien, utilizando más recursos, no solamente los de la comida, y si solamente tenía el recurso de la comida, no agotando toda la comida, porque a lo mejor no necesitaba todo el recurso de la comida, sino un poco. Dice, y simplemente relacionándome de esa manera con la experiencia, dice, en un año perdí 14 kilos. Por eso es importantísimo desarrollar el nivel de conciencia, para darme cuenta qué parte de mi cuerpo quiere comer, cuánto quiere comer, por qué quiere comer.
¿Sabes una cosa que yo sí me doy cuenta también en mis procesos de coaching? Es que cuando la persona tiene tanta ansiedad, como que, claro, ese parar como que no llega, ¿no? Y además le genera más ansiedad el no comerlo. ¿Cómo paras tú eso? ¿O cómo podrías pararlo, por ejemplo? Porque le da miedo el encontrarse pues como si la ansiedad no la pudieran controlar, ¿no? Yo le recomendaría una pausa. Hay una pausa que tiene 3 tiempos establecidos, que se utiliza muchísimo en el ámbito de mindfulness, que lo que nos lleva es 3 tiempos pueden ser 3 minutos si quieres. De hecho, es como lo que yo tardaba en aparcar 3 minutos. Conforme luego lo he ido haciendo, lo he conseguido hacer en cuestión de segundos. Esa pausa que te comento, podríamos empezar haciéndola durante pues, 3 minutos, de una manera como muy coreográfica, muy estructurada, pero poco a poco la podemos ir minimizando, ¿no? Reduciendo en tiempo. Un primer tiempo que te lleve a tomar conciencia. Tú imagínate, ¿no? Tú vas a comer, antes de sentarte a comer, es un ritual, tenemos que hacer ese ritual, el mismo que yo hacía para aparcar. Cuando yo voy a comer, pues claro, depende del entorno. Si estoy en una sala con mucha gente, es más difícil, pero podemos empezar a probarlo en los momentos en los que yo esté solo. A lo mejor el desayuno me lo tomo solo, o la cena, no lo sé, o el día que pueda. Pues antes de comer, yo me paro, e incluso cierro mi ojo, o puedo hacerlo con los ojos abiertos, da igual, y me paro. Y entonces llevo la atención a lo que está ocurriendo en ese momento, la parte, digamos, objetiva. Lo que está ocurriendo en ese momento es que son las 2 de la tarde, que estoy en casa, que hace calor, por ejemplo, que acabo de llegar del trabajo, en lo que estaríamos todos de acuerdo, ¿no? Que estoy sintiendo mi respiración, que estoy sintiendo el contacto de mi cuerpo con la silla, con el sillón, que estoy sintiendo el aroma de la comida, todo lo que es totalmente objetivo, en lo que estaríamos todos de acuerdo. Luego podemos llevar la atención, todavía en ese primer momento de toma de conciencia, al plano más subjetivo. El plano subjetivo es cómo vivo yo eso que está ocurriendo en este momento, es decir, cómo me siento. Pues me siento acelerado, pues me siento triste, pues me siento en calma, me siento contento. Hay un ruido mental, hay un pensamiento que de alguna manera es el que hace que yo me sienta así. ¿Por qué me siento mal? ¿Por qué me siento bien? Bueno, a lo mejor me siento con prisa, pues porque estoy pensando que tengo muchas cosas que hacer, porque he llegado tarde, a lo mejor me siento triste en este momento, delante de mi comida, de mi casa y demás, pues porque en el trabajo no me va bien, hoy me han liado una bronca, no lo sé, o igual me siento bien, ¿no? Me encuentro a gusto porque he llegado a casa, tenía ganas de llegar, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso todavía dentro de ese primer tiempo, ¿no? Donde siento ese componente emocional, pues muchas veces sentimos en el cuerpo, ¿no? Una presión en el pecho, un pellizco en el estómago, una tensión en el cuello. Las emociones traen una sensación física corporal que la percibimos. Muchas veces no es hambre eso que percibo, sino una sensación parecida, un pellizco en el estómago, pero no por hambre, sino porque a lo mejor estoy nervioso, estoy triste, estoy enfadado, lo que sea. Pues tú fíjate, estamos todavía en el primer tiempo de esos 3, de todo lo que me he dado cuenta. Me he dado cuenta de dónde estoy, de cómo me siento, de lo que estoy pensando, de en qué parte de mi cuerpo siento todo esto que pienso, etcétera, etcétera, etcétera. Una vez que ya me he dado cuenta de todo esto, es como si dijera, lo aparto. Y ahora durante un instante, si quieres otro minuto más, ya hemos hecho 1 minuto en la primera parte, otro minuto, lleva la atención a tu respiración, olvídate de todo, simplemente cómo es tu respiración, si es rápida, si es lenta, si hay más movimiento en la parte del estómago, del abdomen, del pecho, de los hombros, de las axilas, tu cuerpo se mueve cuando respira. ¿Qué percepciones, qué matices, ¿no? El roce del aire, si me genera una sensación fresca, si no, el roce del aire, si hay más roce en un orificio que en otro. Es como curiosear, como si hiciéramos un zoom con una videocámara y nos acercáramos a nuestra respiración. ¿Qué pequeños detalles voy encontrando? Pues durante 1 minuto lo que estoy es simplemente observando mi respiración. ¿Para qué me sirve eso? Pues fíjate, de entrada he apartado mi atención de todo lo anterior. Foco en la respiración. De lo que tengo en mi cabeza. De lo que tengo en mi cabeza. Es como que en la primera parte me sirve para darme cuenta de que estoy cogiendo velocidad. Imagínate que estoy bajando una cuesta en bici. Me doy cuenta que me la voy a pegar como no frene. Tomo conciencia de que me la voy a pegar como no frene. Segundo tiempo, la respiración, freno. Eso es como un frenar. Eso me permite parar. Tercer tiempo, una vez que he frenado en esa cuesta, decido, ¿no?, por dónde debería de bajar para no pegármela.
No quiere decir que por frenar ya no me digamos la inclinación varíe. Lo que quiere decir es que tengo más posibilidades de no pegármela. Es decir, voy como siendo más eficiente. Bueno, pero ahora que paro, tercer tiempo, me vuelvo a relacionar con lo que ocurre, ¿no? El dónde estoy, el aroma de la comida, etcétera, etcétera. Y ahora que he parado un poco toda esa inercia, podría preguntarme, ¿qué parte de mí tiene hambre? ¿Cuánta hambre? Porque a lo mejor en ese momento, una vez que ya he frenado, con todo ese ruido mental en la cabeza no puedo ni siquiera mirarme dentro, pero ahora ya que he frenado, puedo mirarme. Y en ese tercer tiempo, un tercer minuto, estamos dedicándole 3 minutos solamente a todo esto. Con ese tercer minuto me digo, ¿qué parte de mí es la que realmente quiere comer esto? El plato que tengo delante, ¿quién lo está deseando? ¿Lo está deseando mi vista? ¿Lo está deseando mi olfato? ¿Lo está deseando mi estómago? ¿Lo está deseando mi cuerpo? ¿En mi mente? Etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora ya que quizás he parado, puedo decidir hasta qué punto le hago caso a cada uno de esos estímulos. Oye, tengo hambre, pero a lo mejor no tengo hambre como para terminarme el plato completo. Podría tomarme la mitad o no. ¿Y qué pasa si me tomo la mitad solamente? ¿Qué pasa si tiro medio plato? ¿No? Decir, bueno, muchas veces es nuestra mente, ¿cómo vas a tirar medio plato? Sí, sí, bueno, sí. Lo que ya ha ocurrido, pero eso nos hace más eficientes. Tú imagínate que yo todos los días que hiciera eso, me diera cuenta que me sobra medio plato. Pues quizás la próxima vez pues me ponga menos, me ponga medio plato, o no. O que no es hambre, y no tienes hambre. A lo mejor simplemente el hecho de darme cuenta en ese primer tiempo de que me siento enfadado, de que lo percibo en el estómago, a lo mejor todo eso hace que me relacione con esa idea. A lo mejor no tengo hambre, a lo mejor es que voy acelerado, etcétera, etcétera. Se trata de ir desarrollando esa conciencia. No quiere decir que la primera vez que yo haga este pequeño ejercicio de 3 minutos ya coma menos, ni mucho menos que adelgace y demás, pero estoy empezando a hacer ese entrenamiento, estoy empezando a aparcar. Yo las primeras veces que empecé a aparcar de esa manera, yo no me podía permitir el lujo de aparcar en una avenida estrecha con mucho tráfico, porque la liaba. Entonces, ¿qué hacía? Evitaba. Eso lo hacemos muchas veces, evitamos situaciones difíciles. Pero a base de entrenarlo cuando podía, poco a poco, al final hoy día ya sí, hoy aparco en donde sea. Pues esto es igual. Esa pausa, esa simple pausa, si la vamos entrenando un poquito, y otro poquito, y otro poquito, llega un momento en el que eso se va filtrando, podríamos decir, a nuestro plano subconsciente, por simplificarlo, ¿no? Y te das cuenta de que, oye, que cada vez que vas a comer, te paras, eres consciente de cómo estás emocionalmente, ¿dónde lo estás sintiendo? Conectas con los aromas, conectas con los colores, y cuando estás teniendo esa conexión, estás desconectando todo ese ruido mental, que es el que de alguna manera estaba generando esos impulsos a comer. En cuanto tú decides desconectar conscientemente todo ese ruido mental, a lo mejor se agotan esos impulsos que nos llevan a comer. Me parece muy interesante y sobre todo, fíjate que es curioso porque el comer es un placer, ¿no? Además de una necesidad, pero también es verdad que si estamos inconscientemente comiendo o en automático, con el piloto automático, no estamos disfrutando realmente de ese placer que nos está brindando la vida. Es decir, que si practicáramos esto que tú nos estás contando, que yo lo practico, y cuando tú estás conectado con tu comida, es que la comida te sabe mejor. Incluso si estás con personas, que no hace falta estar tampoco solo muchas veces, ¿no? Ahora si estás mirando el móvil, si estás en lo que tienes que hacer luego, lo que no hiciste o lo que dejaste de hacer, realmente no estás disfrutando. Es importantísimo. Y a veces nos parece absurdo, ¿no? Porque tú dices, pero bueno, sí, yo paro. Y ahora yo simplemente me centro en mi tostada. Una tostada con un pan bonito, con mi tomate, mi aguacate, lo que sea, ¿no? Lo saborea, no sé cuánto. Estás disfrutando. Hay quien podría decir, pero como una pérdida de tiempo, ¿no? Es decir, con todas las cosas que tengo que hacer, etcétera, etcétera. Pero todo lo que hacemos, absolutamente todo lo que hacemos, tiene como destino final el sentirnos bien. Sí. Absolutamente todo. Entonces, ¿por qué no utilizo ese recurso tan simple para ya sentirme bien? O sea, a lo mejor como rápido para ganar tiempo, para llegar antes, porque necesito hacer más cosas para sentirme bien. Pues si empiezo la mañana sintiéndome bien, simplemente saboreando esa tostada. Saboreando esa tostada, disfrutando de mi hijo cuando lo he visto para ir al cole, disfrutando de mi pareja, de lo que sea. Sí, porque esto se puede llevar después a cualquier otra área, pero fíjate qué chulo o qué bonito que empecemos a practicar el tema de la atención plena en tareas cotidianas de la vida, como puede ser comer, la ducha, como puede ser lavarte los dientes, que muchas veces cuando dicen, como se ha puesto tan de moda ahora la meditación, ¿no? Es como que tienes que dedicarle 15, 20 minutos a estar sentado en una silla y estar on, ¿no? Y oye, hay veces que sí, pero hay veces que no necesitas eso. Es decir, que es que las tareas cotidianas que hacemos incluso a veces más automáticas son momentos súper chulos
Y además el mindfulness yo lo vivo así, es decir, llevarlo a tu cotidianidad, a tus tareas, y qué mejor momento que empezar que con las tareas más cotidianas, que puede ser el comer, la ducha, el llevar a tus hijos al cole o el camino de vuelta del cole, del trabajo, ¿no? Es que hay muchísimos momentos del autobús, un momento de metro, hay un montón de momentos donde se puede practicar, es decir, que no es falta de tiempo. Es parar. La comida me permite recordar ese entrenamiento, porque como todos los días, varias veces al día, puedo entrenar, pero efectivamente hay multitud de momentos. La ducha, como tú decías, es que no nos duchamos solos, nos duchamos con un montón de gente en la cabeza, ¿no? Lo que voy a hacer, dónde voy a ir, no sé cuándo. Entonces tú fíjate, a lo mejor estoy duchándome pensando en la reunión que tengo, que necesito que la reunión me salga bien para yo sentirme bien. Pues porque no empiezo simplemente a olvidarme en ese instante de esa reunión y disfrutando del agua, de la textura, para yo sentirme bien. He empezado ya dándome eso que necesito. A lo mejor ese sentirme bien me hace llegar a esa reunión de otra manera. En cualquier situación, por dura que sea, nosotros podemos elegir el acercarnos a sentirnos bien. Sí. En un atasco. Te metes en un atasco, vas a llegar tarde. Eso es terrible, ¿no? Pero bueno, si ya vas a llegar tarde. Ya vas a llegar tarde, eso tú ya no lo eliges. Entonces, ¿por qué es tan importante esto de la conciencia? Porque te das cuenta, como te decía, de qué pensamiento es el que estamos alimentando, qué comportamiento es el que estamos alimentando, y si eso nos va a hacer sentir mejor o peor, si me va a dar más paz o más sufrimiento. Sí. El llegar tarde, cuando yo estoy en un atasco importante, yo ya no lo elijo, ya llego tarde seguro. Imagínate que voy a una entrevista de trabajo. Claro, alimentar el pensamiento de que llego tarde a la entrevista de trabajo, eso me va a hacer sufrir muchísimo. ¿Cómo voy a llegar a la entrevista de trabajo? Tarde y enfadado con medio mundo, con los culpables de que yo llegue tarde, por mi culpa, por no sé cuánto, por tu culpa, etcétera. Pero yo no puedo elegir el llegar puntual, lo que sí puedo elegir es llegar tranquilo. Sería mucho más interesante llegar tarde tranquilo a una entrevista de trabajo que llegar tarde enfadado con medio mundo. El llegar tarde no depende de mí. El llegar tranquilo o no, eso sí depende de mí. ¿Y de qué depende? De mi nivel de conciencia. De darme cuenta qué puedo hacer en ese momento para sentirme quizás algo mejor. Pues ¿cómo? Pues relacionarme con los recursos que vaya teniendo a mi disposición, mi respiración, simplemente centrarme en lo que hay, ¿no? En cualquier situación en la que estemos hay multitud de estímulos difíciles y multitud de estímulos, digamos, más agradables, más amables, y nuestra mente tiene una facilidad para irse a los estímulos difíciles, ¿no? Puede estar en el mejor restaurante de Sevilla, que llevan meses esperando que te den mesa porque hay muchísima demanda, que cuando llegas allí tienes una facilidad para detectar que la cerveza no está lo suficientemente fría, ¿no? Es decir, sí, pero no está... No, pero ¿qué más hay? No, es decir, ¿qué más hay? De nuestra mente, ¿por qué se centra en ese estímulo negativo? Porque es el problema que tiene que resolver. Los estímulos positivos, como eso no implica ningún problema, pues eso fuera, lo descarto. Y toda mi atención, y ese pequeño estímulo, es lo que muchas veces nos fastidia un día. Un atasco de por la mañana, que mi hijo no se levanta a la hora que tiene que levantarse. Bueno, ¿para qué quiero que ocurra todo eso? O lo contrario, ¿para qué quiero que mi hijo se levante puntual? ¿Para qué quiero que no haya atascos? Para yo sentirme bien, básicamente. Sí, si al final todo es sentirse bien. ¿Qué estímulos podría encontrar a mi alrededor para yo sentirme bien? Con la alimentación es igual. El único estímulo que tengo, el único recurso que hay a mi alrededor es la alimentación para yo sentirme bien. Pues seguro que no. ¿Cómo me doy cuenta? Parando. Es tan importante esto de parar. Sí, me encanta. Sí, además todo se resume en parar. Es la magia del parar. Yo siempre digo la magia del parar. Cuando paras, te das cuenta. ¿A ti no te ha pasado alguna vez, el día después, de alguna discusión con alguien, algún follón o contigo misma, da igual, que te dices a ti misma y dices, hay que ver la que lié ayer, y tampoco es para tanto. Eso pasa un montón. No, tampoco es para tanto, es frase mágica para todo. Entonces, pero tú fíjate, nos damos cuenta al día siguiente. ¿Por qué? Porque cuando ya hemos parado, hay más información. En el momento en el que te está ocurriendo, tú solamente ves como lo que le ponen a los bueyes, ¿no? En esas viseras. Sí, solamente ves el estímulo negativo, es lo único que hay, El camarero que no me atiende, el atasco, lo chungo. Pero si te quitara esa visera, si nos quitáramos esa visera, veríamos todo lo que hay. Hay un montón, hay un mundo de estímulos más interesantes. Eso lo vemos al día siguiente, cuando nos hemos bajado ya de esa inercia emocional y demás. Entonces, ¿por qué es mágico parar? Porque si yo consigo parar, a lo mejor me desprendo un poquito, aunque sea un poquito, de toda esa inercia emocional y me relaciono de una manera distinta con lo que ocurre. Sí. Lo que ha ocurrido es lo mismo,
¿Por qué al día siguiente lo veo de otra manera? Porque al día siguiente, con más información, yo me relaciono de una manera distinta con eso que ocurrió y ya no le doy tanta importancia. Si yo consiguiera parar en el momento en el que está ocurriendo eso, no un día, 2 días, un año después, sino el momento en el que está ocurriendo eso, quizá en ese momento tendría toda esa información y la interpretación que mi cerebro hace con más información es distinta. Los impulsos que me llevan a vivir de una manera determinada son distintos. Esa es la magia del parar, esa es la magia del mindfulness, esa es la magia de la conciencia, del darme cuenta. Sí, está todo relacionado. Y resumiendo, Nacho, entonces, parar, ¿no? Parar. Yo lo que propongo es que vivamos parando, es decir, tenemos que aprender a parar. Volvemos a eso de la neuroplasticidad. ¿En cuántos momentos a lo largo del día puedes parar? Un montón, si hay un montón de pequeños momentos en los que hacemos todo lo contrario, acelerarnos. Imagínate que estás calentando el café en el microondas, 30 segundos de microondas. ¿Qué es lo que habitualmente hacemos? El móvil o hacer cualquier cosa antes que... No te va a poner a parar 30 segundos a mirar cómo da vuelta el microondas. Es como una locura con la de 1000 cosas que tenemos que hacer. No da tiempo a hacer todo, cerrar la vajilla, el bocadillo del niño, el contestar al móvil. ¿Por qué no le robamos, aunque fuera un segundo de conciencia a ese instante? Es muy fácil, pon la mano en la encimera, ¿está fría o está caliente? Mira qué cosa más simple, más tonta, pero es un segundo de conciencia en el que yo estoy parando. Estás en un semáforo, esperando que se ponga en verde. Si en lo que estás deseando que se ponga en verde, el momento se te hace eterno, como no puedes hacer otra cosa, ¿por qué no paras un segundo? Y sientes el volante, la textura del volante. No quiere decir que sea agradable, sino es simplemente parar. Si lo que estamos entrando es el parar, el cinturón de seguridad. Que estás en un ascensor hasta que llegue al bajo. Respira, ¿el aire es fresco o es cálido? Igual no te da ni tiempo a darte cuenta, pero lo que estás haciendo es parar. Si no, quizás durante ese minuto que dura, o incluso los segundos que dure el ascensor, ya vas dándole vuelta a lo que viene a continuación. Los segundos que tarda un ordenador en encender, pon la mano encima del teclado y simplemente 1 segundo, 2 segundos si quieres. Si eres capaz de estar 10 segundos, fíjate, es una maravilla. 2 segundos, sentir la textura del teclado. ¿Para qué nos sirve eso? Para parar. Para tener esa conciencia o para ir subiendo. Y además eso te permite darte cuenta de que vivimos rodeados de esos momentos. Verás, cuando algo nuevo ocurre, cuando detectamos algo nuevo, nuestro cerebro se encarga de darle mucha importancia. No vaya a ser que eso nuevo sea peligroso, entonces le prestamos mucha atención, ¿no? Eso se traduce en que cuando algo nuevo llega a tu vida, lo ves por todos sitios. Te compra un coche, lo tiene todo el mundo, te escayola un brazo y todo el mundo ve brazos escayolados por todos lados, te queda embarazada y ves embarazada por todos sitios. Yo tengo un perro desde hace unos meses y ahora veo veterinarios por todos lados. Yo no sabía que en Sevilla había tanto veterinario. Claro, mi cerebro le presta mucha atención a lo nuevo, ¿no? Cuando yo estoy parando, 1 segundo con el microondas, 1 segundo con el volante en el semáforo en rojo, 1 segundo cuando estoy, no sé, en el ascensor, etcétera, etcétera. De alguna manera me empiezo a dar cuenta de algo nuevo. Yo no le había prestado esa atención. Y entonces mi cerebro lo empieza a ver por todos sitios. Y me doy cuenta de que vivo esperando. Espero que me cobren, espero que me echen gasolina, espero que salga adelante, espero. Tenemos cientos de momentos en los que esperamos, son pequeños instantes a lo largo del día. Te decía antes, el que quiere remar, al río remar. El que quiere practicar eso del parar, aprovechar esos momentos 24 horas al día. Entonces fíjate, cuando estás parando, es como si estuvieras cambiando marcha. Al principio te cuesta eso de cambiar marcha al conducir, pero cuando cambias muchas veces, ya hoy día no piensas ni en qué marcha vas, cambia de forma automática. Es aprender a parar. Cuando yo voy parando, al final se me da muy bien eso de generar un impulso a parar. Y luego cuando vas generando ese impulso a parar es cuando empieza a aparecer la magia, porque te empieza a dar cuenta de lo que está ocurriendo. Te das cuenta de que la encimera está fría, de que el volante vibra. Tú vas a decir, bueno, vaya cosa simple, ¿vale? Eso al principio, pero luego llega una textura, una caricia, un aroma, un sonido, el árbol de todos los días lo veo de una manera distinta, el sabor lo empiezo a percibir de forma distinta, me voy empapando de lo que está ocurriendo aquí y ahora. Ahora se habla muchísimo del aquí y del ahora. Empezamos hace unos minutos yo hablando de los viajes en el tiempo. Pues simplemente cuando estoy parando, estoy dejando de hacer esos viajes en el tiempo. Me estoy dando cuenta de lo que ocurre aquí y ahora. Esa es la clave. Ese es el entrenamiento. Fíjate qué simple es. Qué simple y qué complicado. Esa es un poco la historia. Pues fantástico. Entonces parar y aprovechar los momentos cotidianos, los momentos que tenemos muchos, los momentos de espera. Qué mejor momento que entrenar la atención que en la comida. No invitar a nuestro público que nos esté viendo
a comer sin móvil, a comer sin tele, a comer consciente, a ducharnos conscientemente, a no asociarnos con los pensamientos. Es que... Aunque sea de vez en cuando, si no quieres desayunar sin tele todos los días, algún día y analiza las consecuencias, ¿no? Las sensaciones. Oye, pues a lo mejor resulta que el café sin tele está más rico que el café con tele. ¿Por qué? Bueno, a lo mejor te estás dando cuenta de los aromas, de los sabores, de muchas cosas. Pues fantástico. Pues muchas gracias, Nacho. A ti. Un beso, anda.